Hola y bienvenidos al podcast Teología en tu vida, un podcast que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Bueno, Jason, pensemos en la última frase que dije, cómo la teología afecta nuestras vidas. Como cristianos, no hay nada más importante en nuestras vidas que la Biblia. Creemos que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo sabemos que todo realmente es la palabra? ¿Solo contiene la palabra? ¿Tiene razón los católicos que debería haber otros libros en nuestra Biblia? Bueno, para ayudarnos con estas preguntas es mi hermano Jason. Entonces, hola Jason, gracias por estar con nosotros. Hola Eric, muchas gracias. Bueno, ayúdanos un poco con este tema. Bueno, no sé si has pensado en esta idea o esta pregunta alguna vez. No creo que normalmente nos planteemos cómo obtuvimos la Biblia o quién decidió qué libros deben considerarse escritura o no. Pero es una pregunta bastante importante. Tal vez seas alguien que tiene dudas sobre la Biblia o la fe cristiana y estás luchando con esta idea misma. O tal vez seas un cristiano que ha escuchado esta objeción de un amigo o un familiar. ¿Te ha pasado una vez, Eric? Sí, cuando era nuevo cristiano, había muchos amigos, personas en mi vida que me han preguntado si había más libros que deberían estar en la Biblia o no, o sobre el proceso en sí. Y bueno, yo tenía muchas dudas por esa misma pregunta. Entonces creo que por eso es un tema muy importante. Claro. Bueno, en este episodio queremos pensar sobre la pregunta ¿cómo podemos saber si tenemos los libros correctos en la Biblia? Bueno, en otro episodio vamos a hablar de cómo podemos estar seguros de que tenemos el texto, o sea, las palabras correctas dentro de estos libros. Y después vamos a hablar de las traducciones o las diferentes versiones que hay. ¿Por qué hay tantas versiones? Y bueno, es complejo el tema, pero importante, porque cuando me levanto por la mañana y con mi taza de café abro mi Biblia, quiero tener confianza de que lo que estoy leyendo realmente es la palabra de Dios. Obvio. Y cuando vos, Eric, estás aconsejando a alguien con la Biblia, querés saber de que estás dando consejo del mismo Dios del universo. Sí. Y yo quiero decir, podemos tener esa confianza. Amén. Entonces, vamos al primero. ¿Cómo podemos saber si tenemos los libros correctos en nuestras Biblias? Y el estudio de esto se llama estudios canónicos. El término canónico se refiere al canon bíblico o a los libros de las escrituras que componen la Biblia. Y entendemos que existe tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y que abarquen miles de años, por lo que queremos considerarlos por separado. Bueno, Antiguo Testamento. Nuestro Antiguo Testamento tiene 39 libros divididos en la ley, los profetas y los salmos, o a veces decimos los escritos. Y lo que conocemos como el Antiguo Testamento se fue formando con el tiempo. Y algo interesante que vemos es que los escritores posteriores en el Antiguo Testamento reconocen que los escritores anteriores fueron divinamente inspirados. O sea, un profeta, por ejemplo, más adelante en la historia, reconoce la inspiración de Moisés en la ley. Y también Israel marcó estos libros divinamente inspirados, incluso en la forma en que los guardaban. Tenemos el libro del pacto que está guardado en el arca ¿dónde? Dentro del tabernáculo. Tenemos la historia en Reyes cuando este hombre Hilquías encuentra el libro de la ley, ¿dónde? En el templo. Bueno, nadie se había molestado en leerlo durante muchos años, pero estaba ahí en el templo mostrando su importancia. Entonces, todo eso para decir que el pueblo de Dios demostró la naturaleza divinamente inspirada de algunos libros al guardarlos en el templo. Era una manera de marcar y decir, estos están en un nivel diferente.
Por supuesto, si conoces la historia del Antiguo Testamento, sabes que las cosas no terminaron bien. El templo fue en un momento destruido, el pueblo de Dios fue llevado al exilio y por eso no se agregaron más libros. Y realmente el canon del Antiguo Testamento se cerró en ese momento. Okay. No lo decidió un concilio, sino Dios, cuando su presencia se apartó del templo y por un tiempo largo no habla con su pueblo. Pero a partir de ahí, de este momento, se observa un amplio acuerdo entre los judíos sobre lo que se considera escritura y lo que no. Obviamente hay más detalles, hay más historia, pero el punto es que cuando llegamos al primer siglo, lo que conocemos como el Antiguo Testamento ya se había formado y la mayoría, si no todos, están de acuerdo en que los libros que allí se encuentran son escritura. Historiadores como Josefo en el primer siglo hacen referencia al Antiguo Testamento y contienen los mismos libros que tenemos hoy. Y creo que podríamos ir más allá y pensar en cómo los escritores del Nuevo Testamento se refieren al Antiguo Testamento. Se refieren a él como escritura, como la palabra de Dios. No parece haber debate sobre qué libros deberían estar ahí o no. El canon del Antiguo Testamento está establecido, cerrado y considerado la palabra de Dios. Y para mí, Eric, basta pensar en cómo Jesús habló sobre el Antiguo Testamento y lo utilizó en su ministerio acá en la tierra. Nunca dudó de que lo que tenemos en el Antiguo Testamento son las palabras de Dios y que tienen autoridad. Y yo siempre pienso que es mejor estar de acuerdo con Jesús, ¿lo cierto? Sí, es cierto. Así que podemos concluir que lo que tenemos hoy en el Antiguo Testamento son los libros correctos y que el proceso de formación del canon fue guiado por Dios y su pueblo lo reconoció. No fueron ellos los que decidieron, sino Dios. Ellos simplemente lo reconocieron. Bueno, Eric, antes de pasar al Nuevo Testamento, quisiera mencionar muy brevemente los llamados libros apócrifos. Okay. A veces aparecen entre el Antiguo y Nuevo Testamento, especialmente en las Biblias católicas. Sí. ¿Qué debemos pensar de estos libros? Bueno, desde el principio, muy pocas personas los consideran al mismo nivel que el resto de las Escrituras. Tal vez sean útiles, tal vez sean edificantes, pero no son textos divinamente inspirados. Y esa es la opinión de los primeros judíos y de Jerónimo. Más adelante, los reformadores sostienen esta opinión. De hecho, la mayoría de los católicos romanos durante esta época estaban de acuerdo con los protestantes en que los apócrifos no eran escritura. Pero en el Concilio de Trento, en el año 1546, tomaron el camino contrario y declararon que eran sagrados y canónicos. Todavía hoy en día mantienen cierta distinción, pero los consideran canónicos. Bueno, sin embargo, desde el principio la mayoría consideró que no eran escritura. De nuevo, tal vez sean edificantes, útiles, pero no son escritura. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? Bueno, alrededor del siglo II, o sea, unos 100 años después de Cristo, tenemos la mayor parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento funcionando y circulando como escritura. Pero incluso en la época de los apóstoles vemos que estos escritos se reconocían como escritura. Yo pienso en Pedro hablando de Pablo en 2 Pedro 3:16. Dice, asimismo en todas sus cartas, las cartas de Pablo, hablan ellos de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Estamos de acuerdo que hay cosas difíciles de entender en las cartas de Pablo. Pero además dice que los ignorantes e inestables tuercen
como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Entonces, incluso Pedro reconoce las cartas de Pablo como escritura. Repito, no es un concilio el que lo dice, sino Dios, y luego el pueblo de Dios reconociéndolo como escritura. Durante este tiempo, 22 de los 27 libros que tenemos hoy son reconocidos universalmente como el canon. Los 5 libros que estaban en duda para algunos eran los libros más pequeños, como Segunda Pedro, Judas, Santiago, Segunda y Tercera Juan. También algunos dudaron el libro de Apocalipsis debido a su contenido escatológico. Así que podemos decir que la inclusión de algunos libros fue debatida por algunas partes de la Iglesia durante algún tiempo. Sin embargo, la evidencia histórica apunta a un amplio acuerdo de que los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento son escritura. De hecho, la lista más antigua que tenemos de estos libros está en una carta de Atanasio en el año 367. Y puedes buscar esa carta en línea si querés. Pero es importante lo que él escribe ahí en esta carta. Él no dice, bueno, por la presente declaro que estos libros son la Biblia. No, dice que estos libros, escritos por testigos oculares, han sido transmitidos y confirmados como divinos. En otras palabras, estamos reconociendo lo que ya son, la revelación divina de Dios. Bueno, Eric, hay 2 errores que debemos evitar al pensar en el canon de la Biblia. En primer lugar, la Biblia no cayó del cielo como un conjunto de libros con mucha luz, con voces de ángeles cantando. No, el proceso no fue así. Como hemos visto, fue un proceso de mucho tiempo, un proceso guiado soberanamente por Dios, sin duda, pero fue un proceso. Y el otro error es creer que la Iglesia Católica Romana en un concilio decidió qué libros eran aceptados y cuáles no. Eso tampoco sucedió. El pueblo de Dios durante muchos años reconoció estos libros como escritos divinos. Un reconocimiento, no una declaración. Volvemos a la pregunta principal. ¿Cómo podemos saber si los libros que tenemos en nuestra Biblia son los correctos? La respuesta es Dios, en su soberanía a lo largo de miles de años, nos habló a través de sus portavoces escogidos y esas palabras han sido preservadas fielmente para nosotros en la Biblia. Y el pueblo de Dios a lo largo de miles de años ha reconocido y afirmado que estos 66 libros son los que Dios ha querido que tengamos. Bueno, muchas gracias, Jason. Y mi oración es que nosotros podamos ver la belleza, poder y la unidad de las Escrituras. Y me encanta esta diferencia que hace sobre el reconocimiento y una declaración sobre las Escrituras. Una explicación muy útil y nos ayuda a tener confianza que cuando abrimos nuestras Biblias, los libros que están deberían estar y que realmente es la palabra de Dios. Y gracias a todos por escuchar otro episodio de Teología en tu Vida, y por favor comparte este episodio con alguien y síguenos en YouTube o cualquier otra plataforma de podcast. Nos vemos a todos.